Sergio. A esta hora vamos a hacer nuestra conversación de todos los miércoles con mi colega Vladimir Kislinger desde la ciudad de Orlando. Bueno, Vladimir, ya lo hemos visto, América sigue siendo noticia, como es el nombre de tu programa, América es Así noticia. es. Y hemos visto, Vladimir, lo que está pasando en Bolivia, lo que continúa ocurriendo en Chile, lo que ahora lo que es el cambio político que viene, que se avecina, que se veía venir, ya lo habíamos hablado antes en Argentina, en lo que está también, bueno, ha ocurrido en Ecuador. Bueno, hay una brisa bolivariana que efectivamente está presente en el continente. Por cierto, Vladimir, yo no sé, a mí una de las cosas que más me preocupa de lo que está pasando en el continente, más allá, por ejemplo, del cambio de político en Argentina, que eso, como te decía, se veía venir, es lo que está pasando en Chile. Todavía no logro entender las manifestaciones en Chile. Yo todavía, incluso, uno trata de buscar y entender las razones por las cuales se protesta y por más que haya cambios sociales, haya un cambio en el plan que ha presentado el presidente Piñera, sí. Piñera, aunque haya cambios en el tren ministerial, la gente en las calles pide, no sé, será la renuncia efectivamente de Piñera, pero ¿para qué? Si ni siquiera hay como una especie de liderazgo para poder pues, plantear un cambio como tal político en el país. Bueno, un poco de todo esto era lo que quería conversar contigo, Vladimir, en la mañana de hoy, sobre todo pues, cuando tú manejas bastante el tema latinoamericano. Sí, Sergio, lo que está pasando en Chile, tú lo acabas de confirmar, es un problema sumamente complejo, muy difícil de entender y mucho más difícil de entender por aquellos que no somos chilenos o que no conocemos la realidad chilena. Hay varios elementos. Lo primero hay que entender que hay cinco grandes actores en Chile que están en conflicto. El primer gran actor es el actor gubernamental que incluye al gobierno y a la oposición, porque en Chile no se ha salvado absolutamente nadie, tanto el gobierno como la oposición, la derecha o la izquierda, que es algo que en la mayoría de los países quedó atrás, ese concepto de derecha-izquierda, pero en Chile sigue plenamente vigente, ha sido plenamente atacado por la ciudadanía. Entonces tenemos el primer elemento, el gobierno. El segundo elemento, la empresa privada. En Chile se dice que Chile dejó de ser un gran país o un país para convertirse en una gran empresa privada. Se gestiona bajo ese concepto. Este es el segundo actor, la empresa privada. El tercer actor, la sociedad civil chilena, liderada principalmente por la clase media, que está en contra de no es que es en contra, está pidiendo que las condiciones de vida o las condiciones de país que han mejorado se conviertan en mejor calidad de vida. Este es el tercer actor. El cuarto actor son grupos de choque violentos asociados a la izquierda que están haciendo desastres, desmanes por completo. Más de 1.000 millones, creo que son 1.400 millones de dólares que se han perdido en lo que va de 2 semanas de protesta, en solo 2 semanas, imagínense el costo. Y el quinto actor, miembros del Foro de Sao Paulo y de grupos, organizaciones criminales internacionales que se han ido no solamente a Chile, sino que están en Bolivia también. Acabo de recibir una denuncia por parte de una seguidora boliviana de Cochabamba, hablando específicamente de infiltrados cubanos y venezolanos. Pero bueno, hablando de Chile, para redondear la idea, para los que no conocen qué es lo que está pasando allí, se los planteo de la siguiente manera. Sí, Sebastián Piñera salió y pidió perdón, su ministro de Economía salió y pidió perdón, Piñera le pidió la renuncia a todo su gabinete ministerial, nombró a un nuevo gabinete, a un nuevo Consejo de Ministros, suspendió el aumento de la gasolina, suspendió un aumento que había hecho hace un año a la electricidad, aumentó el sueldo, aumentó las pensiones y entonces uno se pregunta, bueno, y además elimina el toque de queda, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué continúa esto? Bueno, la respuesta es que la población chilena está pidiendo una reforma constitucional, que eso por supuesto a nosotros nos para los pelos, obviamente, pero no necesariamente hay que comparar a Chile con Venezuela. Por Claro. supuesto, no podemos negarnos en que hay algo allí como experiencia, pero Chile tiene unas particularidades totalmente distintas a las de Venezuela. Tanto así que el presidente Sebastián Piñera ha iniciado un proceso que ha llamado diálogo ciudadano, que se ha reunido con los distintos, o ha pedido que se reúnan las distintas organizaciones sociales para llegar a acuerdos que pudiesen derivarse en una reforma constitucional. Voy a otro punto. ¿Por qué reformar la Constitución? La Constitución chilena fue promulgada en 1980, en la mitad de la dictadura de Pinochet. Pinochet tomó posesión el 11 de septiembre del 73 y entregó en el 90.
Y, por supuesto, esa constitución se hizo en un momento muy particular. Cuando Allende deja el poder, lo deja con 500% de inflación, algo que para los venezolanos no es nada, pero para los chilenos es altísimo, 500% de inflación. Entonces, Pinochet, sabiamente, a mi modo de parecer entender, porque debo decir, Pinochet sí fue un dictador, un genocida, un asesino, pero desde el punto de vista económico, Chile es hoy día Claro. lo que es, gracias a lo que hizo Pinochet y a lo que se llamó los Chicago Boys. Él encomendó a la Universidad de Chicago para que estableciera un plan neoliberal para rescatar a Chile. Y hoy Chile, insisto, es lo que es gracias a lo que significó el esfuerzo de Pinochet en su oportunidad. Muy bien, Pinochet cae, en el 90 sale, y entonces uno comienza a decir, bueno, es que se mantuvo el modelo neoliberal, diría alguien de izquierda, y yo le respondería, de 29 años de democracia en Chile, 24 de los 29 fue gobernada por la izquierda chilena. Entonces, si usted es de izquierda y usted gobernó 24 años de los 29, explíqueme usted por qué no hizo ninguna modificación necesaria. Entonces, no se trata de Piñera, es un problema estructural que debió haber sido cambiado hace mucho tiempo y que tristemente le ha explotado la cara a Sebastián Piñera. Sí, y efectivamente creo que pudiera desembocar en eso, porque las Sí, manifestaciones continúan, Vladimir, y continúan acompañadas de estos actos vandálicos, que es lo que pues a uno más le impacta, ¿no? Y creo que es lo que hay que más rechazar. Están, digamos, muy bien estas manifestaciones, bienvenidas las manifestaciones pacíficas, pero pues el hecho de que incluso quemen hasta establecimientos comerciales sin sentido, establecimientos o servicios como el metro que te ofrecen a ti mismo, a ti, una ayuda. Ahí hemos visto cómo ahora las personas tienen que trasladarse, que es la gran preocupación sobre todo las personas que viven en Santiago. En el día de hoy, la gran preocupación es cómo me traslado a mi trabajo cuando no hay metro y tengo que irme en que no hay autobuses o qué sé yo, no hay unidades, sino que terminan como está pasando en Venezuela, claro. sin la misma crisis, o utilizando camiones particulares para poder trasladarse de un lugar a otro. Sí, O sí, sea, sí. los vándalos han hecho de las suyas, acabando con la propiedad privada y acabando con sus propias, lo que ellos mismos utilizan a diario. Generando el caos, y es una política, hay que entenderlo. Es decir, qué interesante es que, Sergio, no existen caras visibles de esa protesta violenta. No, Normalmente hay caras visibles cuando hay protestas, ¿cierto? Bueno, en Chile no las hay. no hay Entonces, líderes, exacto, no hay líderes velados, entre comillas, pero claro. detrás de ello, que uno se preocupa mucho más, ¿cuál es la razón detrás para que no existan caras visibles? Obviamente uno comienza a sospechar, y aquí es donde viene la segunda conclusión. Ya hablamos del punto de vista interno, ya entendimos que hay una justificación para las protestas, entendimos que hay una justificación para la modificación constitucional y para la modificación del Estado como tal chileno. Eso ya lo entendimos, pero eso no desmerita una realidad que nosotros conocemos, y es que es una política internacional, no solo del Foro de Sao Paulo, sino principalmente de Cuba, que es la cabeza de todos los males en América Latina, pues de incendiar a los países desde adentro. Y los incendian dependiendo de, digamos, ellos tienen la dualidad o la capacidad para mantener una dualidad de incendios. Es decir, tienes a Chile con la realidad que está viviendo Chile, en la que sabemos que están metidos estos individuos aprovechándose para pescar en río revuelto. Vimos lo que pasó en el Ecuador, pero también vemos lo que está pasando en Bolivia, con un dictador como Evo Morales, y no lo digo por un sentido partidista o político, un dictador que ha puesto al propio pueblo boliviano a enfrentarse entre sí. Y no solamente enfrentarse al pueblo boliviano, insisto, con pruebas en la mano, así como dices tú el tema del caballo, en Cochabamba hay individuos cubanos, venezolanos, y habría que ver si pasó lo mismo que en Ecuador, con pruebas también en la mano, en el que hasta miembros de la FARC se encontraban allí, pues generando caos y violencia en el caso de Bolivia. Entonces, esa es una política, y la demostración de que esa es una política de Estado es que, por lo menos hablando solo del caso venezolano, para ahora irnos a nuestro país, es que nosotros hemos dejado de hablar de Venezuela para comenzar a concentrarnos en lo que está pasando en el resto de los países del continente. De esa manera, apago el incendio en Venezuela, y ni siquiera es que lo apago, lo mantengo tal cual como está, pero subiéndole la intensidad al resto de los países para distraer. Y este ejemplo no es nuevo. Ustedes recordarán cuando comenzó a acuñarse la frase los caminantes venezolanos,
Maduro, e inclusive se hablaba del presidente de, si mal no recuerdo, de Honduras, y expresidente de El Salvador también, antes de que llegara el que está ahora. Se comenzó a hablar de los caminantes centroamericanos, que comenzaron grandes oleadas de caminantes hasta Estados Unidos, que antes no se veían, y también se determinó que les estaban pagando para que lo hicieran. Es decir, esto es una política continental, y volvemos a tomar lo que dice Iván Duque. Así como en Venezuela, cada uno de los países que son miembros del Foro de Sao Paulo son parte de una cadena de terrorismo transnacional. ¿Por qué terrorismo? Porque al fin y al cabo lo que están generando es terror en nuestro continente. Ahora, te consulto, Vladimir. Hace unos días Diosdado Cabello decía que que cuando fue el foro de Sao Paulo en Venezuela, lo desestimaron, y ahora todo es culpa del foro de Sao Paulo. ¿Realmente cuánta fuerza tiene el foro de Sao Paulo en la región? No la tiene, la fuerza no la tiene, yo en eso puedo coincidir, pero aún sin tener la fuerza, al tú lograr, al tú lograr herir a una persona, incendiar un local comercial o incluso asesinar a alguien, pues obviamente el impacto es enorme. Es como el terrorismo. En el terrorismo asesinan a 10, 15, 20 personas, pero el hecho en sí mismo es lo suficientemente grave como para hacerlo impacto internacional. Claro. Yo lo veo así en el caso del Foro de Sao Paulo, y mucho con más peligro cuando sabemos que hay países que tienen bases ideologizadas tan fuertes como en Chile, que pueden tomar eso como ejemplo para llegar a una fuerza mayor. Es cierto, el Foro de Sao Paulo en Venezuela fue un gran fracaso, pero el hecho de que en Venezuela haya sido un gran fracaso no quiere decir de ninguna manera que el Foro de Sao Paulo no existe, porque es que el Foro de Sao Paulo existe mucho más allá de Venezuela. Primero, no fue creado ni siquiera cuando en Venezuela se pensaba el tema de una revolución, eso hay que entenderlo así, ni obedeció a lo que significa hoy día el castrochavismo. Entonces hay que entender que el Foro de Sao Paulo no depende de Maduro, no depende de Diosdado Cabello, y desafortunadamente a mí me encantaría que dependiera de ellos, porque si algo saben hacer mal es gestionar las cosas, ¿no? Entonces, pero tristemente el Foro de Sao Paulo tiene muchos años y sabe cómo accionar. Esa es la realidad y lo hemos vivido en los distintos escenarios. Un buen ejemplo es lo que hizo Cristina Kirchner en Argentina este domingo, una jugada magistral, eso es de libro, eso hay que escribirlo, porque parte de la estrategia era controlar el poder por el poder, más nada. Ella sabe que como presidenta no iba a llegar a nada, como lanzándose como candidata presidencial no lo iba a lograr, y dentro de la mentalidad fría que tiene este tipo de individuos, bueno, se jugó la estrategia y ya vamos a comenzar a ver las consecuencias desafortunadamente en el caso de Argentina. Ya que tocaste Argentina, Alberto Fernández, no sé, hay que esperar a ver cómo se va a manejar Fernández, pero creo que él va a manejarse también con mucha cautela. Él utiliza, o me parece a mí, que utilizó a Cristina como un bastón importante para llegar al poder, pero creo que dependiendo, ¿no? Hay que ver, insisto, con lupa. El camino va a ir quitándosela de encima. Creo yo, no sé. Ojalá. Es un poco más de centro que de izquierda como tal, y creo que efectivamente no lidia con lo que está ocurriendo en países como Venezuela o como Nicaragua. Claro. Pero bueno, pues, insisto, vamos a ver, hay que esperar a ver sí, qué pasa, ¿no? Tal vez, a ver, vamos a buscar contexto. Alberto Fernández, el primer país que va a visitar como presidente electo va a ser México. Pudiéramos ya olfatear que pudiera ser, es el estilo que va a agarrar, sí, pudiera ser Uruguay, similar a Andrés Manuel López Obrador, estilo Uruguay. Pareciera que hacia allá van los tiros. Eso es una gran pérdida, un gran duelo para los venezolanos, eso lo entendemos. Claro. Pero al menos para el caso de los argentinos, ojalá llegue hasta allí, que no pase de allí. Sin embargo, claro, uno pudiera también comparar con Lenín Moreno. Lenín Moreno llega al Ecuador bajo el paraguas de Rafael Correa, bajo la Revolución Ciudadana, y él se voltea dramáticamente, 180 grados. Pero la diferencia está en que Rafael Correa no formaba parte del gobierno. En el caso de Alberto Fernández, lo que me preocupa es que Cristina Fernández de Kirchner tiene un peso específico, una fuerza específica, y además es vicepresidenta de la Argentina. Entonces, habrá que ver hasta dónde puede llegar esa relación entre ambos, y si Alberto Fernández tiene la fortaleza como para poder determinar su propio paso sin que lo pise Cristina Fernández de Kirchner. No lo sé aún, al igual que tú, creo que hay que esperar, pero también tomo con cautela incluso las declaraciones de Jair Bolsonaro, que dijo que él no esperaba nada de Argentina bajo el mandato de Alberto Fernández. Vladimir, agradecido, como siempre, pendiente entonces de América, que sigue siendo noticia, efectivamente, esta semana. Y bueno, por supuesto, un fuerte abrazo. Como todos los miércoles, te espero el próximo aquí
Y bueno, seguimos en contacto, como siempre. Así es. Gracias, Sergio. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo para todos. Amén, hermano. Sigan a Vladimir, recuerden, en @Vladimir Slinger. Voy a una pausa y al regreso ya seguimos con el cierre. Chao, Vladimir, gracias. Un abrazo.